Padre en el cielo, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos, hermanos y hermanas en Jesucristo, aquí por fe, para adorarte, también para aprender de ti en las Sagradas Escrituras y para ver la persona de Jesucristo, conocerlo mejor y seguirlo por fe. En su nombre oramos. Amén. Este es el pensamiento simple para nuestro estudio. La única cosa necesaria es escuchar las enseñanzas del Señor, lo que incita a depender de Él. Hay muchas cosas que creemos que son necesarias en la vida. Por ejemplo, nuestros teléfonos. Dependemos de ellos constantemente, ¿sí o no? Pero los seres humanos han existido durante milenios sin teléfonos. Y sentimos que los teléfonos celulares y los televisores son necesidades. Nos resulta aún más difícil imaginar que la comida y la ropa no son nuestras mayores necesidades. La palabra de Dios nos dice que hay cosas aún más importantes y fundamentales que la comida y la ropa. En las páginas de las Escrituras encontramos la mayor necesidad, la única cosa absolutamente necesaria o indispensable. Y lo que vamos a ver en Lucas capítulo 10 es que es las enseñanzas de Jesucristo. Y sus enseñanzas revelan su persona y incitan a nosotros a depender más de Él. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 10, empezando en versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Leemos. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos, y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Bueno, primero, ¿a qué pueblo entró Jesús? Nosotros sabemos de Juan capítulo 11, que fue Betania. Dice Juan 11:1, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. ¿Y quiénes eran Marta y María? Las hermanas de Lázaro, un amigo de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo María en esta situación? Dice, ella, hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra o su enseñanza. María se sentó a los pies del Señor y escuchó sus enseñanzas. Debido a que María escuchó atentamente las enseñanzas del Señor, según lo que sabemos, es la única discípula que sabía que Jesús iba a morir en la cruz. Porque fue ella, como vamos a ver mucho más después en nuestro estudio cronológico de la vida de Cristo, la que ungió a Jesús específicamente en anticipación de su sepultura. ¿Pero qué estaba haciendo Marta? Bueno, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. ¿Cuál fue el problema de Marta? El problema de Marta era que estaba distraída.
En su caso estaba distraída con mucho servicio. La palabra en griego es la misma palabra que generalmente se traduce como servicio. El problema no fue sirviendo, fue la distracción. Fue la distracción. Porque tal vez no te identificas específicamente con estar distraído por el servicio, pero sabes en tu corazón que permites que otras cosas te distraigan del Señor. ¿Ya? ¿Qué suele distraernos del Señor? Queremos todos aquí realmente hacer una búsqueda introspectiva dentro de nuestros propios corazones, identificar qué nos puede distraer del Señor. Porque el problema de ellos no era servir, el problema era ser distraída. Generalmente nos distraemos del Señor por la educación, el trabajo, los deportes, la familia, las redes sociales y la televisión. Pensando en tu semana, a menos que estés en el ministerio cristiano de tiempo completo, probablemente dediques muy poco tiempo a servir a los creyentes en la iglesia local. Pero la mayoría de ustedes pasa mucho tiempo en las redes sociales. ¿Culpables? Yo no, pastor. La persona promedio pasa 2 horas al día en las redes sociales. Y imagínese si pasara ese tiempo orando y estudiando la Biblia. Es difícil no encontrar a personas así, ¿sí o no? Aún incluso en el trabajo. Yo paso por allá solamente conduciendo mi carro y yo veo a la gente. A veces en sus carros, y esto es peligroso, pero bueno, quizás el trabajo y la educación te distraigan del Señor. He conocido a muchos creyentes que optaron por no asistir a los cultos el domingo por motivos de trabajo y no asistir a estudios bíblicos entre semana por motivos de educación. En sus mentes no tenían otra opción. Pero Dios no estará de acuerdo contigo en el tribunal de Cristo. Siempre tenemos una opción. Priorizar la palabra de Dios o no. Siempre tendremos tiempo y dinero para las cosas que más valoramos. Siempre. Y recuerda esto, si Dios tiene tu corazón, también tiene tu tiempo, dinero y esfuerzo. Porque muchos dicen, no le doy a Dios dinero porque no tengo, pero tampoco le doy tiempo porque no tengo, no le doy esfuerzo porque no tengo, pero le doy mi corazón. Eso es completamente ilógico. Si Él tiene tu corazón, tiene lo demás. Es lo mismo lo que sucede en las relaciones interpersonales. El hombre que dice a la mujer, te daré mi corazón, pero no te daré nada más, de verdad no le ha dado su corazón. Como pastor he visto 9 de cada 10 veces que aquellos que me dijeron que no podían asistir a este culto o a ese estudio bíblico, después todavía no vinieron. Incluso cuando luego no tenían compromisos conflictivos. 9 en 10 casos. Y no estoy exagerando. Y eso es la cosa. Es muy fácil en nuestros corazones de decir, no, ¿sabes qué? Si yo podría, yo estaría ahí. Pero como pastor, vigilando a las personas, no para mal, sino para bien, como un pastor que quiere guiarles. Yo estoy esperando, yo ya sé en cuántos meses van a terminar sus estudios de noche. Y cuando termine los estudios de noche, yo vuelvo a preguntarle, ¿ahora no quieres venir al estudio bíblico? Y muchas veces me dicen, ahí sí estaré. Pero nunca llegan. Y es porque el problema no eran los estudios. El problema eran los motivos del corazón, lo que realmente querían. Estas circunstancias revelan la verdadera motivación en nuestros corazones.
Otras personas se distraen con los deportes, se comprometen con un equipo de fútbol y luego se muestran fieles para acompañar a otros hombres en patear un balón por el campo. El deporte es una buena manera de crear comunidad y amistad. Pero sin una razón espiritual para ello, el deporte es increíblemente vacío y sin sentido a la luz de la eternidad. Otra vez sí les puedo decir como pastor que yo he visto hombres que no hacen un compromiso para llegar a la iglesia. Y en vez, cuando ya tienen tiempo libre o sacan tiempo para dedican al deporte. Y después cuando le pregunto, ¿por qué no puedes venir a la iglesia? Me dicen, es que ya comprometí con el equipo. ¿Y qué de Dios? Yo sé que muchos van a enojar conmigo por esta prédica, pero les digo simplemente porque es la realidad y para que podamos examinar nuestros corazones. ¿Ya? Creo que por la carne es muy fácil para nosotros animarnos de salir y hacer algo con nuestra fuerza humana que nos deja muchas veces ya heridos y ya patojos, pero estamos más animados para hacer eso que para sentarnos y dejar que la palabra de Dios nos cambie. La familia es importante, pero Jesús dijo que no debería anteponerse a Él, a su palabra y a la familia de Dios. ¿Ya? Según Jesús, ni la familia es más importante que Él y su palabra. El entretenimiento es la actividad menos beneficiosa espiritualmente. Pero la mayoría de los cristianos muestran mayor fidelidad a su serie favorita de Netflix que a la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Marta específicamente estaba distraída con muchos preparativos, probablemente porque como mujer judía quería demostrar que era una buena anfitriona. Ella estaba más concentrada en darle a Jesús alimento físico que recibir de Él alimento espiritual. Y acercándose a Él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué reveló la pregunta de Marta? Bueno, primero, ella confió en Jesús como el Señor Dios de Israel. En segundo lugar, ella dio a entender que a Él no le importaba. Y en tercer lugar, se comparó con su hermana, demostrando que le molestaba servir sola. Cada creyente servirá solo en distintos momentos. Durante, si sea momentos específicos o temporadas enteras de su vida. Y eso pone a prueba la motivación por nuestro servicio. Si servimos por causa del Señor, entonces está bien si tenemos que servir solos. Yo estoy muy agradecido que ya tenemos más personas, especialmente ahora jóvenes, aceptando el desafío de poner su nombre en la lista para la limpieza de la iglesia. Por mucho tiempo tuvimos principalmente 3 personas fieles que sabían poner sus nombres. Y tenían que servir solas. ¿Ya? Pero ¿eso significa que tuvo menos o más valor? Yo diría a la luz de la eternidad más. Aparentemente la irritación de Marta hacia su hermana por no ayudarla surgió de la preocupación en su pensamiento y la ansiedad en sus emociones. Mejor hubiera sido que Marta se detuviera a escuchar al Señor y una vez que tuviera la oportunidad decirle cómo se sentía y preguntarle cómo resolver su problema espiritual. Ella preguntó, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? ¿Le importaba a Jesús? Yo creo que sí. ¿Jesús quería que Marta sirviera sola? Yo creo probablemente que no. ¿Había otra opción?
Probablemente que sí. Es probable que ella también pudiera haberse sentado y escuchado las enseñanzas del Señor y luego preparar algo para comer. Yo no sé la logística de exactamente la circunstancia, pero yo sí sé que el Señor dijo que lo más importante era lo que Él estaba enseñando. Entonces significa que había alguna solución en esta circunstancia. El Señor no le dijo exactamente, oye, esto es la logística, puedes sentar, voy a terminar en media hora, cuando yo termino puedes volver a cocinar. No era necesario que Él dijera eso. Pero era necesario que ella podía reconocer la necesidad primaria de Jesús y su palabra. Hay momentos para servir una comida. Y hay momentos para sentarse y escuchar. Varias mujeres me han dicho que no pueden asistir al estudio bíblico para mujeres porque necesitan preparar comida para sus hijos o maridos. Algunas veces. No consideran preparar algo con anticipación ni pedirle a su marido que prepare su propia comida esa noche. Otras mujeres también se disculpan por salir inmediatamente de la iglesia y no saludar a los demás porque tienen que cocinar para sus familias. Pero siempre tenemos tiempo para las cosas que realmente queremos hacer. Siempre. Y eso es la cosa, si es que es posible de observarlo desde una perspectiva de liderazgo humano. Mucho más Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que podemos solucionar si queremos para poner a Él primero. La razón por la que no se les ocurre otras soluciones es porque prefieren no estar en el estudio bíblico o conocer a otros cristianos en su iglesia local. Yo sé que estas aplicaciones a veces tal vez nos pueden doler un poco. Pero yo les digo como pastor que la primera persona que está dolida por la palabra de Dios y convencido de su falta de desear realmente de corazón recibir y hacer la voluntad de Dios, soy yo. Al hacer este estudio me humilla bastante. Sentando y leyendo lo que dice la palabra y pensando en las aplicaciones me hace ver en el espejo que muchas veces soy tan entocentrado que no me importa realmente Dios. Y es importante que podamos reconocer esto en nuestros corazones para que su palabra nos pueda cambiar. Hay momentos para trabajar y hay momentos para orar. Hay momentos para compartir la palabra y hay momentos para meditar en la palabra. El punto de este pasaje no es que es mejor no hacer nada para poder concentrarse en el Señor. El punto es que no debemos permitir que lo que hacemos nos distraiga del Señor. ¿Ya? No permitir que las cosas que hacemos nos distraiga del Señor. Lucas presentó a otras mujeres de manera positiva por servir por sus propios medios. Leemos en Lucas 8, 1 al 3. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y aquí cuando dice contribuían, dice en griego es la misma palabra que significa de servir. Es decir, que estas mujeres suplieron y administraron las necesidades de Jesús y sus discípulos. Y quiero mencionar, nos gusta pensar en los seguidores de Jesús como un grupo de gente exclusivamente pobre, pero en realidad al menos 2 de los discípulos eran, realmente 3, eran ricos, Juan y Santiago, Jacobo, su hermano, y aparte de esto también Mateo, y muchas de las mujeres que los siguieron probablemente eran ricas. Es decir, que ya es un muy buen grupo de los discípulos.
Y yo sé que no se presentan de esta forma claramente en las películas de Jesús, pero es la razón que no aprendemos realmente de cómo es Jesús y no aprendemos la palabra en alguna serie o en una película, sino en la palabra escrita de Dios. Bueno, pero ¿cómo se malinterpreta a veces este pasaje? ¿Ya? A veces los creyentes leen la iglesia en este pasaje, aunque todavía no existía la iglesia, y creen un paralelo entre Marta sirviendo y los creyentes sirviendo en la iglesia local. Marta estaba sirviendo a invitados personales en su casa, no en la iglesia. Y su problema no era centrarse en el Señor, y su problema era no centrarse en el Señor y sus enseñanzas. ¿Cómo pueden las iglesias evitar el mismo problema para las personas en el ministerio? Entonces, vamos a hacer una aplicación a la iglesia, pero sería una malísima interpretación, ¿ya? Pero vamos a hacer una aplicación. Es necesario que la iglesia local pueda priorizar la edificación espiritual de los creyentes que sirven. ¿Ya? Es por eso que no tenemos maestros de escuela dominical aquí en esta iglesia que trabajen con niños durante 2 semanas seguidas. Esto asegura que continuarán sentados y escuchando la enseñanza de la palabra de Dios que dirige su atención a Jesucristo. Resuelto. De una forma fácil y básica. Yo sí he visto iglesias que a veces tienen como su programación para los maestros en que un maestro está en escuela dominical por 1 mes y otro mes no. Pero yo creo que esto no es la mejor forma porque no deje que estos maestros estén en contacto con la palabra de Dios sentados y escuchando como María. Entonces es necesario que ustedes puedan alimentarse bien si van a servir. Esto es la razón para cualquier persona que le gustaría participar en algún ministerio. Decimos que el primer requisito es la fidelidad en la iglesia local aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Necesitan alimentarse primero. ¿Ya? Es importante para nosotros reconocer que todos y cada uno de los creyentes necesitan a la iglesia local. Y la iglesia local está diseñada de funcionar con cada uno y todos los creyentes. Efesios 4, 11 al 16. Y él, Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De quién está encargado en capacitar? Pastores y maestros. Pero ¿quiénes son capacitados? Los santos. ¿Y para qué están capacitados? Para la obra del ministerio. Es decir, ¿qué es la iglesia? Son ustedes que hacen la obra del ministerio. Yo sé que esto es completamente diferente de cómo pensamos en el ministerio. Pensamos que el ministerio es lo que hace el pastor. No, el pastor les edifica y les enseña para que ustedes hacen la obra del ministerio. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, queremos estar unidos, pero en la palabra. Y la palabra nos debería dirigir hacia una persona, Jesús, a la condición de un hombre maduro para la madurez espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, es su carácter que el Espíritu Santo de Dios quiere reproducir en nosotros. Su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es decir, conocer bien la palabra para que no nos confunden con falsas doctrinas. Es la razón que priorizamos aprender la palabra, porque si no conoces la verdad, no vas a poder distinguir entre la verdad y la mentira. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
juntos, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, que mutuamente edificamos. Bueno, cualquiera que diga que no necesita la iglesia local para crecer en su relación con el Señor, no comprende adecuadamente las escrituras del Nuevo Testamento. Y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se atrevió a mandar al Señor. Esto es similar a nuestras oraciones. Dios bendice mis planes. A veces preguntamos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Pero no esperamos su respuesta. ¿Sí o no? En lugar de eso, pasamos directamente a pedirle que bendiga nuestros planes o que haga lo que creemos que nos hará felices. Señor, ¿qué es tu voluntad? Pero esta es mi voluntad. Y por favor, que lo haga. Y si no lo hace, le acusamos de no querernos. Es mucho mejor para nosotros preguntarle al Señor qué quiere que hagamos, que decirle lo que nos gustaría que hiciera. Necesitamos preguntarle y esperar su respuesta, lo que sea que esté. Pero ¿cómo respondió el Señor a Marta? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. ¿Qué significa cuando Dios repite el nombre de alguien? Aquí Él dice, Marta, Marta. Yo sé lo que significa muchas veces cuando nosotros decimos. Muchas veces para nosotros es pastor, más o menos algo así. En la Biblia, a lo largo de las Escrituras, que Dios diga el nombre de alguien 2 veces refleja una comunicación urgente o un mensaje muy importante. Solo hay 7 veces que vemos esto en las Escrituras, específicamente a una persona, no a una nación. Y no a alguien diciéndolo a Dios, sino Dios diciéndolo a una persona. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Simón, Simón. Y Saulo, Saulo. Hermanos, este era un mensaje bastante importante que Jesús quería dar a Marta. Y de verdad, Él tuvo, esto nos dice que lo que el Señor le dijo a Marta fue muy importante y que su relación con Él fue significativa. Espero que entendamos bien. Él no estaba diciendo, Marta, Marta, como tal vez algunos de nosotros diríamos. Él solamente dijo y habló de esta forma con profetas, con patriarcas, con apóstoles. Esto fue un mensaje importante y personal. Jesús identificó 2 problemas en el corazón de Marta. Estaba preocupada y molesta, es la traducción en este caso. Pero ya vamos a explicar qué significa que ella estaba molesta, preocupada y molesta. ¿Qué nos dice la Escritura sobre la ansiedad primero, o la preocupación? Bueno, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces la paz es lo opuesto a la ansiedad en este caso. Cuando nosotros traemos esta ansiedad y preocupación que tenemos y dejamos a los pies de Dios, Dios nos da la paz. ¿Qué enseñó Jesús sobre la ansiedad? Él dijo en Mateo 6, 25 al 27, es el Sermón del Monte, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán
o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué es la respuesta anticipada? Sí. Mucho más. ¿Ya? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial les alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Hermanos, este no está escrito, no fue dicho a los ricos. Porque aunque según los estándares de ricos en el primer siglo, la gran mayoría de todos ustedes son ricos, ¿ya? Pero no se consideran ricos. Pero Jesús primero mencionó los que tienen tesoros para guardar, y después mencionó a gente que solamente están preocupados por tener solamente un pan para comer hoy o ropa para vestirse. Entonces no hay nadie aquí que pueda decir esto no aplica a mí, o tú no conoces mi vida, ¿ya? Mi vida es diferente que lo tuyo o que de él o que de ella. Yo soy la única persona que realmente no puedo poner a Dios primero porque tengo demasiadas necesidades. No hay alguna persona aquí que pueda decirlo. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice que no nos preocupemos ni siquiera por las necesidades más básicas de la vida, como la comida. No son palabras mías, son palabras de Jesús. ¿Por qué no deberíamos estar ansiosos? Porque el Padre suple las necesidades más básicas de los animales. Y por lo tanto, lógicamente, podemos esperar que Él supla nuestras necesidades más básicas. Además, estar ansioso no ayuda a nada. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Más bien, estadísticamente, bastante preocupación y ansiedad produce una muerte más temprana. Bueno, por si acaso. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? La respuesta anticipada es sí, Dios nos vestirá, pero no promete darte la última moda. Un buen comienzo en todas nuestras interacciones con Dios es admitir que somos de poca fe. Admitimos, hermanos, porque estamos intentando presentarnos ante los hombres como si fuera que tengamos mucha fe. Muchas personas me han dicho, no, yo sí soy de mucha fe. Yo digo, wow, porque Pedro no estuvo de mucha fe y él caminó sobre agua. Y yo mucho menos fe tengo yo, porque no hay chance que yo saldría de este barco para caminar sobre las aguas. Entonces podemos decir que todos aquí somos de poca fe. Pero poca fe, pero puesto en la persona correcta que es Jesús. Y aunque poca sea nuestra fe, si está puesto en el objeto correcto, Dios puede hacer todas las cosas. Pero debemos admitir lo que es nuestra debilidad espiritual ante Él para recibir su gracia y poder. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente por todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Otra vez les puedo decir como pastor, yo he visto una y otra vez esto suceder en las vidas de los creyentes. Cuando ponen a Dios primero. Y yo les he dicho, yo no te prometo que Dios te va a dar mejores circunstancias por poner a Él primero. Pero sí le digo que a la luz de la eternidad vale la pena. Pero la gran mayoría de los casos, cuando ya ponen a Dios primero, más bien ven que les salen mejor las cosas. Dios suple sus necesidades. Todo les es añadida, lo que realmente necesitan. Y yo he visto de formas en las vidas de muchos de ustedes, de una forma milagrosa, cuando realmente no había ninguna razón lógica humanamente de esperar una solución y Dios lo proveyó.
para demostrar su poder y su fidelidad para que le confiaran más. Ni sé dónde estoy en mis notas. El pueblo judío tenía una perspectiva espiritual mayor que los gentiles. La orientación gentil hacia la vida enfatizaba la fuerza humana. Puedes imaginar a los grandes héroes griegos que enfatizaron su fuerza y su poder, ¿ya? Aunque los judíos apreciaban la fuerza, tenían una herencia espiritual que enfatizaba el poder y la sabiduría de Dios. Tienes que recordar que toda la Biblia que los judíos aprendían desde chiquitos les enseñaba: Dios puede hacer todo, Dios puede hacer milagros, confíen en Él y Él puede hacer todo. Los griegos, ellos sí crecían leyendo libros que decía: tú prácticamente puedes ser al mismo nivel de los dioses, tú puedes ser más sabio o más fuerte. Pero los judíos tenían una herencia espiritual especial. Ellos reconocían la verdad. La verdad es que nosotros completamente necesitamos a Dios y Él verdaderamente es la fuente de la providencia en nuestras vidas. El Padre no niega que necesitas comida, agua y ropa, pero Él quiere que busques su reino y su justicia, es decir, las cosas de su reino, o lo que conforme a su justicia, lo que reproduce su justicia en sus vidas. Él quiere que busque esto primero. Y Él se encargará de tus necesidades más básicas. ¿Podemos confiar en su palabra? ¿Podemos? ¿Podemos confiar en su palabra? No hay duda. Pero ¿qué significa que Marta estaba molesta? Queremos entender mejor, ¿ya? En otros lugares en la Biblia, la misma raíz se puede encontrar en el Nuevo Testamento en relatos de multitudes alborotadas o conmocionadas, grupos de gente que están moviendo por aquí y por allá y que están gritando o que ya hay algún, hasta casi un peligro. La pobre Marta sufrió internamente. No significa molesta como, ay, me molesta. Está hablando de una ansiedad y conmoción interior fuerte. Para ella todo parecía ir mal. Las emociones la atrajeron y la empujaron desde adentro. Y como resultado le resultó difícil concentrarse en Jesús. ¿Alguna vez sentimos así? ¿Alguna vez tú has sentido que todo está yendo mal? ¿Has sentido que simplemente las cosas no funcionan? Tampoco otras personas te están desilusionándote. Tú sientes simplemente que todo está mal. Y adentro sientes frustrado. Y muchas veces con esto lleva también tristeza y enojo. Pero si nos sentimos así, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Muy a menudo solo aumentamos nuestra conmoción interior al duplicar nuestra énfasis en las cosas que, para empezar, nos distrajeron de Jesús. Es decir, tal vez pasaste la semana no realmente orando, no realmente leyendo tu Biblia para entenderlo. ¿Ya? Y llegando al fin de la semana, tú sientes muy mal, sientes frustrado, nada funciona. Entonces, ¿qué haces? Pones a ver Netflix. ¿Ya? O a buscar algo para hacerte reír, algo para hacerte sentir mejor en las redes sociales. La misma cosa que te distrajo para empezar. Buscas una persona o una cosa, una comida, ¿ya? Pero no es la solución es la misma persona que pudo haber dado a ti paz para empezar. Es la persona de quien nosotros partimos. Somos nosotros que damos espaldas a Jesús, no Él a nosotros. Y ahí estamos frustrados, ¿y dónde está Jesús? Y Él está como, oye, estoy todavía aquí.
Y quiere que solamente hacemos la vuelta y que miramos a Él y pensamos en Él y recibimos su poder para vivir la vida. Y nos da paz y contentamiento. La verdadera solución es volver a la única cosa necesaria. Y este es el principio que Jesús le enseñó a Marta. Dijo, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Solo hay una cosa necesaria en la vida. Significa que hay única cosa indispensable. No está diciendo que no necesita alguna otra cosa en otro contexto, pero está hablando de la única cosa indispensable. ¿Ya? Pero la forma literal que dijo es una sola cosa es necesaria. Hay muchas cosas que queremos y hay muchas cosas que nos preocupan, hay muchas cosas que soñamos y planeamos, pero solo hay una cosa necesaria. ¿Y qué es la única cosa necesaria? Es lo que María eligió. ¿Qué eligió ella? Dice, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Tom Constable explica diciendo, Jesús mostró preocupación por la ansiedad de Marta, pero no hizo lo que ella le pidió. Las muchas cosas que preocuparon y distrajeron a Marta fueron sus excesivos preparativos para la comida. Había permitido que sus deberes como anfitriona se volvieran demasiado honorosos. Al parecer deseaba honrar a Jesús con una comida elaborada, pero hubiera sido mejor una más sencilla que le hubiera permitido tener algo de tiempo para escuchar a su invitado. Lo único indispensable era escuchar las enseñanzas de Jesús, lo que refleja una actitud de dependencia de Él. Lo único indispensable era escuchar las enseñanzas de Jesús. Son las palabras de Tom Constable. Lo único indispensable era escuchar las enseñanzas de Jesús. A su vez, las enseñanzas de Jesús estimulan la fe y la dependencia de Él. La fe y la dependencia de Él. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a depender más de Cristo? Por encontrar a Jesucristo en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Qué usa el Espíritu Santo para impulsar la dependencia de la persona de Cristo? La palabra de Cristo. Permanecer en las enseñanzas de Jesús también caracteriza al verdadero discípulo y resulta en una santificación progresiva. Caracteriza al verdadero discípulo y resulta en una santificación progresiva. Leemos en Juan 8:31 al 32, tal vez fue el mismo día en la mañana o el día antes. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del poder de pecado en nuestras vidas. Por conocer a Jesús y creer en Él, somos libertados posicionalmente del derecho de pecado de gobernar en nuestras vidas. Pero necesitamos permanecer en su palabra para ser libertados de forma práctica en nuestras vidas. Dado que escuchar la palabra de Dios fomenta la dependencia de Él y permanecer en su palabra caracteriza a los verdaderos discípulos, escuchar las enseñanzas de Jesús es también una parte indispensable para permanecer en Él. Escuchar las enseñanzas de Jesús es también una parte indispensable para permanecer en Él. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Sin Cristo, ¿cuántas cosas de valor eterno podemos hacer? Nada. Bueno, sin escuchar realmente las enseñanzas de Jesús, es fácil que se nos ocurran nuestras propias ideas sobre permanecer en Cristo. Es
propio de la naturaleza humana crear ídolos y dioses falsos. Y como resultado tenemos que sumergirnos constantemente en la palabra de Dios para llegar a conocer a Jesús tal como se revela en su palabra escrita. Recuerde, nuestras propias imaginaciones que emanan de nuestro corazón son engañosas. No vas a conocer a Jesús solamente sentando en la naturaleza pensando, ¿cómo es Jesús para mí? Tú vas a crear un ídolo, un falso Jesús, que conforme a tus pensamientos de cómo debería ser la vida. Para conocer a Jesús tienes que leer la Biblia, la palabra de Dios. No hay ninguna otra fuente. Recuerde, María eligió sentarse y escuchar a Jesús. Y lo que él decía era más importante para ella que lo que pensaba. ¿Ya? Los pensamientos de Jesús y su perspectiva tienen que reemplazar las nuestras. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte o la parte buena o la buena porción? Es la palabra del Señor y por implicación el Señor mismo. Pero es interesante que la énfasis del pasaje sí es de que ella estaba sentada y escuchando las enseñanzas de Jesús. Y es importante porque algunos solamente enfatizarían Jesús mismo, pero el pasaje enfatiza las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque ya hay una creciente actitud entre especialmente evangélicos de decir que quieren conocer mejor a Jesús y honrar cómo es Jesús, pero mediante dejar un poco de lado su palabra, porque su palabra ofende a las personas y quieren compartir el amor de Jesús. Sin la palabra de Dios, el amor que están compartiendo ya no es realmente de Jesús. Porque sin la justicia no hay verdadero amor. Sin la verdad no hay verdadero amor. Es necesario de acudir a la palabra escrita de Dios para conocer al verdadero Jesús. Pero por implicación de enfatizar la enseñanza de Jesús, es de enseñar a Jesús, es de enfatizar a Jesús. Y la elección de María, me recuerda a algo que dijo uno de los salmistas. En Salmo 73, 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi porción es la única porción que nadie te puede quitar. Literalmente, todo lo demás en tu vida puedes perder. ¿Ya? Pero a Jesucristo y la palabra de Cristo guardada en tu corazón son las únicas dos cosas que nadie te puede quitar. Asaf, el salmista que escribió Salmo 73, había descubierto que el Señor mismo es nuestra verdadera porción. María descubrió que el Señor se revela en su palabra hablada. Y nosotros podemos conocer y pasar tiempo con el Señor en su palabra escrita y a través de la oración. Estas son probablemente las disciplinas espirituales que la iglesia de Éfeso descuidó, lo que resultó en el abandono de su primer amor. Yo seguiría y terminaría esta predicación la próxima semana, pero no estaré aquí porque voy a estar en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que terminar hoy. Entonces, espero que puedan aguantar conmigo unos minutos más para así de verdad terminar la enseñanza. Apocalipsis 2, 4 a 5 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Bueno, las obras que hicieron los efesios al principio probablemente fueron disciplinas espirituales simples como la oración y la meditación en la palabra de Dios. María eligió algo indispensable y nosotros debemos elegir lo mismo.
Nunca te arrepentirás de pasar tiempo en la palabra, pensar en Jesús y hablar con Él y escucharlo en la palabra escrita. En la eternidad nos arrepentiremos de habernos distraído del Señor durante nuestro corto tiempo en la tierra por la televisión, principalmente. Las redes sociales, el deporte, la educación, el trabajo y hasta la familia. A veces vamos a decir, yo sabía que había una prioridad espiritual, pero no lo puse en su debido lugar en mi vida. No es posible que dos cosas ocupen el mismo lugar en tus prioridades, excepto Jesús y su palabra. Excepto Jesús y su palabra, que son inseparables y indispensables. Ya están sonando el alarma algunos pastores diciendo, ojo, porque muchos en la iglesia hoy en día están intentando separar a Jesús de su palabra. Y están intentando decir, estamos enfatizando la Biblia demasiado, debemos enfatizar más a Jesús. Sin la palabra es imposible de enfatizar a Jesús, realmente conocerlo como es. ¿Ya? Y gente está creando un Jesús que no es bíblico. Me acuerdo de la parábola del sembrador. El Señor dio esta explicación de la parábola. Es muy largo, entonces vamos a saltarlo. Puedes leerlo después. Está en Lucas 8, 11 al 15. No sé si está escrito en la hoja. Si no está, por favor, dame anotando Lucas 8, 11 al 15. Lo que dice es que el diablo busca específicamente arrebatar la semilla de la palabra de Dios de los corazones de los incrédulos que han oído el Evangelio, para que no crean y sean salvos. Y el Evangelio les dice que Jesús es Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día para que por la simple fe en Él podemos ser hechos hijos de Dios y recibir la vida eterna como un regalo gratuito de Dios. Luego, hay algunos creyentes que reciben la palabra con gozo, pero nunca están arraigados y cimentados en la verdad. Y cuando enfrentan tiempos difíciles, sufren un naufragio espiritual. Otros creyentes permiten que las preocupaciones, las riquezas y los placeres ahogan el efecto que la palabra de Dios habría tenido en sus vidas, de modo que no dan fruto espiritual. Y hasta cierto punto, esto es lo que le estaba pasando a Marta. Estaba abrumada por las preocupaciones y aunque estaba escuchando las enseñanzas del Señor, no escuchaba atentamente, por lo que no tuvo el efecto previsto, que habría sido cambiar su perspectiva y animarla a confiar más en Jesús. Luego hay los creyentes como María. Escuchan la palabra y la retienen, de modo que cambió su pensamiento y sus motivaciones, es decir, su corazón, y dio el fruto espiritual de paz y contentamiento al estar sentada a los pies de Jesús. ¿Marta tomó en serio la corrección y explicación del Señor? Yo creo que sí. Más después en Juan capítulo 11, la vemos demostrando conciencia espiritual que probablemente resultó de tomarse el tiempo para sentarse y escuchar sus enseñanzas. Y que hagamos nosotros lo mismo.